A continuación, se explicará el funcionamiento del sistema sensorial y el sistema motor. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. A su vez, el sistema nervioso central está compuesto por la médula y el cerebro. El sistema nervioso periférico está compuesto por el sistema sensorial y el sistema motor. Como señala Campos, los sistemas sensoriales constituyen un conjunto de órganos altamente especializados que permiten captar una amplia gama de señales del medio ambiente, facilitando la adaptación del sistema nervioso central. Este sistema se encarga de recoger información tanto del medio interno como externo a través de receptores sensoriales que contienen células especializadas en detectar determinados tipos de variaciones del medio ambiente, tal como lo menciona Campos y Caballeros en su libro. Estas células se encargan de convertir el estímulo en una señal eléctrica, la cual es transmitida a los centros nerviosos. Es aquí en donde la llegada de la información provoca la sensación, la cual es la respuesta que tienen los órganos de los sentidos frente al estímulo. La percepción incluye el procesamiento y análisis de esa sensación para entregarle un significado y organización. Los receptores sensoriales se pueden clasificar según el tipo de estímulo que captan, en mecanorreceptores, que son los receptores de la piel, del equilibrio del oído interno, y los receptores de la audición. Los termorreceptores, que captan las temperaturas, son los termorreceptores de la piel. Los quimiorreceptores captan sustancias, son las mucosas olfativas y las papilas gustativas. Y por último, los fotorreceptores, que captan la luz, es el sentido de la vista. El sistema nervioso central recoge información a través de los sentidos, entre los cuales encontramos los ecterorreceptores, que son la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Y los interorreceptores, en los cuales tenemos el propioceptivo, el cual nos proporciona información sobre el funcionamiento de nuestros músculos, tendones y articulaciones. Nos permite percibir la posición del cuerpo y las extremidades. Y el vestibular, que proporciona información acerca de la posición de la cabeza, la posición y velocidad del movimiento a los que es sometida, forma parte del oído interno y del cerebro y se relaciona con el equilibrio y la postura. La integración sensorial, como Campos lo menciona, es la función que cumple el sistema nervioso al procesar todo lo que captan nuestros sentidos. Una disfunción en la integración sensorial puede causar bajo rendimiento escolar, que no quieran comer, etc., afectando directamente el aprendizaje de los niños. ¿Cómo se presentan las disfunciones en los sentidos? En el oído se presentan dificultades en el desarrollo del lenguaje y de la atención. Pueden presentar hiperacusia, lo que quiere decir que escuchan por encima del rango normal, convirtiendo el escuchar en una experiencia dolorosa. En el tacto, pueden provocar que rehuyan del contacto, ya que lo consideran una agresión. Esto se llama hipersensibilidad táctil. En la vista, se pueden presentar algunos de los siguientes casos: estrabismo, ceguera nocturna, daltonismo, miopía, hipermetropía, entre otros. En el gusto y el olfato, cuando se presenta algún tipo de disfunción con estos sentidos, puede que los niños se muestren reacios a probar sabores u olores que les resulten desconocidos. Cuando hay una disfunción del sentido vestibular, las personas se muestran torpes y miedosas al correr, al saltar, etc. En el sentido propioceptivo, no miden la fuerza que es requerida para desarrollar una determinada actividad. El sistema nervioso central pone en movimiento el cuerpo a través del sistema motor. Las estructuras que prestan apoyo al sistema motor son dos: el cerebelo y los ganglios de la base. Los principios del sistema nervioso que dirigen el movimiento son tres. El principio de las secuencias motoras, que propone que los movimientos se desarrollen como un conjunto de secuencias motoras. El principio del control jerárquico, que propone 3 niveles de control. En el nivel más bajo tenemos a la médula, que produce movimientos reflejos sin intervención del cerebro.
el tronco encefálico, que participa de funciones de tipo respiratorio, circulatorio y gastrointestinal. Y en el último nivel, la corteza cerebral, que está encargada de planificar los comportamientos complejos del ser humano. El último principio, el de procesamiento paralelo, permite que los sistemas funcionen en forma simultánea. Entre los componentes de la acción y el movimiento, tenemos 5 componentes. El primero, los elementos de operación del sistema motor. ¿Cuáles son los elementos de operación? Los músculos, las neuronas motoras y la planificación y control de los movimientos. En los músculos tenemos el músculo liso y el músculo estriado. El músculo liso recubre el aparato digestivo y las arterias y participa en el control de la presión. El músculo estriado se subdivide en 2 músculos, el cardíaco y el esquelético. Las motoneuronas se dividen en motoneuronas inferiores y superiores. Las inferiores se encuentran en el nivel de control medular de los movimientos y las superiores son responsables de los comandos enviados a las neuronas inferiores. La planificación y control de los movimientos. En esta etapa se encarga de seleccionar las mejores motoneuronas para desarrollar el movimiento. La planificación se hace por medio de 2 vías. La vía interior, que está relacionada con el proceso de aprendizaje y la evocación, y la vía exterior vinculado con la experiencia sensorial. El segundo componente es el proceso de organización neurológica, el cual se realiza en forma vertical ascendente desde la médula a la corteza. El tercer componente es el aprendizaje y desarrollo motor. Para Richard McGill, citado en Campo 2016, el desarrollo motor es el resultado del cambio del comportamiento o conductas relacionados al proceso de crecimiento y desenvolvimiento del ser humano. Del aprendizaje inicial al dominio de una habilidad tenemos 3 etapas. La primera etapa es la etapa cognitiva, que es cuando se empieza a adquirir una nueva habilidad, cuando recién la persona está aprendiendo y está llena de dudas acerca de cómo realizarla. La segunda etapa es cuando la persona empieza a refinar esta habilidad intentando corregir sus errores. Y en la tercera etapa, la etapa autónoma, cuando la habilidad ya es automática y habitual. El cuarto componente, habilidades motoras y patrones. Los patrones de movimiento son una serie de actos motores que aprende el cerebro. Se agrupan en 3 categorías. De locomoción, que es toda forma de desplazamiento, arrastrar, gatear, caminar, trepar, etc. De manipulación, que son el desarrollo motor de la mano. Y de estabilización, que son el resultado del dominio del esquema corporal, del equilibrio, de la orientación espacio-temporal. Girar, rotar, rodar, balancear, etc. El quinto y último componente es la técnica adecuada. Algunos patrones exigen una técnica específica para que el cerebro aprenda el movimiento en forma correcta. Los 8 primeros años de vida son cruciales para desarrollar habilidades motoras e interiorizar patrones de movimientos. Son la base para las destrezas motoras futuras. Así es como el sistema sensorial y el motor se unen en favor del aprendizaje y la adquisición de nuevas habilidades.